¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que ayer nos encontramos pero con el capítulo número 10 de esta teoría de Gloria al Emperador Sid Kane. Yo espero que les guste el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este siga creciendo. Y así, no nos río más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 10. Era extraño, pensó Celeste Morne, lo reconfortante que podía ser algo tan simple como mirarse en el espejo retrovisor reforzado de la nave y ver el azul natural de sus ojos en lugar del rojo que habían adquirido bajo la influencia del talismán Mur. Durante su estancia en la mazmorra, muchas de las visiones con las que Carnes la había atormentado consistían en mostrarle lo que haría una vez que se liberara y reclamara su cuerpo como suyo. Aunque nunca se había rendido, había visto su propia imagen corrompida tantas veces que casi había olvidado cómo se suponía que debía verse. Esta galaxia era muy diferente de la que Celeste había conocido, pero, claro, era de esperar. La República ya era antigua en su época, pero 4000 años seguían siendo mucho tiempo. La fuerza también era diferente ahora que podía ampliar sus percepciones sin preocuparse de que Carnes aprovechara su distracción para tomar el control de su cuerpo. El sufrimiento y la violencia de las guerras mandalorianas, que habían acechado en los límites de su percepción incluso cuando estaba lejos del frente, habían desaparecido. En su lugar, había una sensación de nerviosismo, que ella creía que debía ser causada por el regreso de Arcaín. En los días transcurridos desde su rescate de Heble, había estudiado tanto la historia galáctica que se había perdido como los acontecimientos actuales, y aunque Darkain no se parecía en nada a los señores Sith que habían destrozado la República durante la Gran Guerra Hiperespacial, su regreso seguía causando gran revuelo en la galaxia. Como era de esperar, la gente no sabía cómo reaccionar ante la presencia de un señor Sith que, en lugar de declarar la guerra a la República, afirmaba haber dedicado sus considerables recursos a la erradicación de los cárteles UT y al fin de la esclavitud en el borde exterior. Irónicamente, esto también significó que Celeste pudo ponerse al día con lo sucedido inmediatamente después de su encarcelamiento mucho más fácilmente de lo que esperaba, debido al repentino interés por la historia antigua que había provocado el regreso de Arcaín. La caballero Bail había enviado una solicitud a los archivos del templo para obtener información sobre lo sucedido inmediatamente después de su encarcelamiento en la mazmorra. Los registros eran incompletos, 3 guerras galácticas y 2 saqueos del templo tenían mucho peso, y los archivistas estaban muy ocupados, aún rebuscaban entre los depósitos para encontrar todo lo posible sobre la antigua república. Pero Amberley tenía la influencia suficiente para que un par de los archivistas más nuevos se encargaran del asunto, y lo que enviaron pintaba un panorama bastante desolador. Enterarse de que el pacto Jedi había sido en realidad un títere de un lado oscuro entre ellos, que había masacrado a sus propios padawans y culpado al último superviviente por pura paranoia tras una visión en la que uno de ellos causaría su destrucción, fue duro. Sabía que su juicio no era infalible. Nadie podía pasar más de 5 minutos en presencia de Zaine Karrik y creer que era una mente maestra diabólica dispuesta a provocar la caída de la Orden Jedi. Pero leer los registros de hasta qué punto habían caído, hasta el punto de intentar asesinar al Consejo Jedi y abrir fuego contra Coruscant con una flota de la República subyugada, era algo completamente distinto. Luego, la caída de Revan y sus seguidores, su redención y desaparición, y después 3 guerras sucesivas contra un imperio Sith que había logrado permanecer oculto en el borde exterior durante siglos, ridiculizando todos los esfuerzos del Covenant por evitar que otra guerra así destrozara la galaxia, era mucho que asimilar. Una parte de ella quería culpar de la ruina del Covenant a alguna conspiración del emperador Sith. Según Bail, este había llevado a cabo varias operaciones destinadas a debilitar a la República antes de rebelar al Imperio. Pero sentía que sería deshonesto hacerlo. Sus maestros habían sido engañados, pero no por alguna figura sombría, distante y todopoderosa. Suspiró. Como agente del Covenant, Celeste había realizado numerosas misiones antes de aquella fatídica que la llevó a cruzarse con el talismán de Mur. Había perseguido artefactos Sith, usuarios del lado oscuro y delincuentes comunes, convencida siempre de que estaba haciendo de la galaxia un lugar más seguro. Sin embargo, al final, parecía que nada de lo que había hecho había importado. ¿Te preocupa algo?, preguntó Nick Bail. Amberley había insistido en que Celeste la llamara así, con una leve sonrisa que le indicó a Celeste que ya sabía la respuesta. Muchas cosas, respondió. Sobre todo, me pregunto cuál fue el sentido de todo lo que hice. Con el regreso del Imperio Sith, mantener ocultos algunos artefactos del lado oscuro no parece haber servido de mucho.
No digas eso, la corrigió Amberley con suavidad. Ninguno de nosotros puede saber si nuestros actos marcaron la diferencia o no en el gran esquema de las cosas. Solo podemos hacer lo mejor que podamos y dejar el resto en manos de la fuerza. Sin embargo, en tu caso, mantener oculto el talismán de Muur sin duda salvó muchas vidas. Caín dijo que su maestro lo estaba buscando antes de morir, y créeme, la galaxia habría estado mucho peor si lo hubiera conseguido. Había algo en la mirada de Amberley que convenció a Celeste de que decía la verdad. La poca información que había encontrado en la Holonet sobre Darth Erebus, el mismísimo maestro Sith de Darth Cain, a quien este había asesinado al final de su aprendizaje, siguiendo la gran tradición Sith, la había inquietado. Y eso que había pasado miles de años compartiendo su mente con uno de los primeros traidores de la Orden Jedi, así que eso ya era mucho decir. Tal vez. No, se corrigió, tienes razón. Pero tampoco estoy segura de qué voy a hacer ahora. He sido agente del pacto durante toda mi vida adulta. No conozco otra cosa. ¿Encontrarás algo?, la tranquilizó Amberley. La Orden aún cuenta con sombras, y dada la situación galáctica actual, estoy segura de que estarían encantados de tenerte de vuelta. Tal vez, dijo Celeste. En realidad, no estaba segura de querer volver a ser como era antes de conocer a Zaine. Ni siquiera estaba segura de merecer llamarse Jedi. Antes de ser encerrada en la mazmorra, había usado el poder del talismán de Muur para masacrar a las fuerzas mandalorianas que habían utilizado Heble como campo de concentración. No sabía cuántos habían muerto o se habían transformado, y luego asesinados desde la órbita por la flota mandaloriana, como supo después, pero debían ser cientos de miles, quizás incluso millones. El hecho de no saber la cifra exacta solo aumentaba el peso de sus pecados. Sí, había estado bajo la influencia de Carnes, pero se negaba a engañarse a sí misma y culpar por completo al viejo monstruo. Una parte de ella había disfrutado matando a los mandalorianos y convirtiéndolos en Ratwouls bajo su control. Al percibir sus pensamientos cada vez más sombríos, Amberley le puso una mano en el hombro. Todo saldrá bien, le dijo a Celeste. Ya verás. Y, a pesar de todo, Celeste descubrió que le creía. Aunque intentó disimularlo, la inquietud de Celeste mientras caminaban desde el puerto espacial hasta el templo Jedi era evidente para Amberley. Casi se estremecía ante la luz que impregnaba el edificio a medida que se acercaban, como si esperara que la quemara. Su charla de ánimo durante el descenso desde la órbita no había bastado para calmarla, pero Amberley tampoco lo esperaba. Su encarcelamiento en la mazmorra había dejado profundas cicatrices en la psique de la otra mujer, cicatrices que no sanarían sin años de recuperación, si es que alguna vez sanaban. Afortunadamente, Amberley tenía mucha experiencia tratando con personas sensibles a la fuerza traumatizadas, aunque su historial ayudándolas a superar completamente su trauma era mucho menos exitoso de lo que hubiera deseado. Tranquila, Celeste, le dijo a la otra mujer, extendiéndole la mano a través de la fuerza en un gesto que, en el lenguaje Jedi, equivaldría a una palmadita tranquilizadora en la espalda. El templo reconoce a los suyos. No me rechazó cuando regresé de una nave estelar perteneciente a un Lord Sith. Tampoco te rechazará a ti. Si tú lo dices, respondió Celeste, aún con expresión nerviosa. Al pie de las escaleras que conducían al templo, había una multitud. No, se corrigió. Dos multitudes que se miraban con recelo. Ambos grupos portaban hologramas con diversos lemas. Por lo que Amberley pudo leer, un grupo quería que los Jedi hicieran algo respecto al regreso de los Sith, mientras que el otro quería que se unieran a ellos en su guerra contra los Hutt y la esclavitud en el borde exterior. Ambas posturas eran muy conocidas en Amberley. Si hubiera regresado cualquier otro Lord Sith del Imperio que no fuera Darth Cain, la aparente inacción de la Orden habría sido una auténtica traición. Y para cualquier ser con conciencia, la mera existencia de la esclavitud era repugnante, y los caballeros de la República debían estar a la vanguardia de cualquier esfuerzo por desmantelarla, incluso si eso significaba cooperar con sus antiguos enemigos. Ambas partes tenían razón en parte, y ambas operaban con información incompleta. La Orden Jedi no podía salir a luchar contra los Sith Cainitas por diversas razones, pero dos eran las más importantes. Primero, y lo más desconcertante para el caballero de la antigua república, legalmente no podían declarar la guerra ni lanzar una operación de esa magnitud sin la aprobación del Senado, y los senadores desconfiaban de ser vistos como aliados de los Hutt, ya fuera por principios o porque, en realidad, lo eran y no querían que ese hecho se supiera públicamente. En segundo lugar, no tenían ejército. 10.000 Jedi era una cifra impresionante, que superaba con creces a todos los Darksiders bajo el mando del Señor del Terror. Pero la Orden no tenía tropas, y solo unas pocas naves estelares.
Incluso si los Jedi hubieran requisado una armada entera de naves y hubieran saltado a Perlia, habrían sido aniquilados. En opinión de Amberley, la mayoría de la gente no comprendía el verdadero poder de Darkain, incluido Ciapas, y eso era bueno. Pocos seres inteligentes podían dominar su miedo como lo hacía Ciapas. En la mayoría de los casos, el miedo los dominaba a ellos y los empujaba a cometer estupideces. La fuerza sabía que eso había ocurrido en abundancia durante la época de la antigua república, con muchos más republicanos dispuestos a hacer cosas horribles en nombre de la lucha contra el imperio, aterrorizados por lo que los imperiales harían si ganaban. El Invencible, por sí solo, era un acorazado más. Uno poderoso, sí, posiblemente el más poderoso de su clase en la galaxia durante las grandes guerras galácticas. Y en la batalla, no había nadie a quien Amberley prefiriera tener a su lado que a Ciapas, cuyos instintos para la táctica y la estrategia les habían ayudado a escapar de peligros mortales con tanta frecuencia como su dominio de la fuerza. Por sí solos, el Señor del Terror y su nave insignia eran formidables. Pero juntos, eran imparables. La única forma de derrotar al Invencible en una batalla espacial era desplegar una flota entera contra él, y estar dispuesto a perder una parte significativa a cambio de su destrucción. Pero con Darkain a bordo, su poder destrozaría la cohesión de cualquier flota de ese tipo, tal como lo había hecho en Sabareen. La única debilidad radicaba en que el enemigo utilizara una flota compuesta exclusivamente por droides, razón por la cual Ciapas se había rendido ante la armada del Imperio Eterno cuando ésta llegó a su dominio en el Imperio Sith. Pero aparte de eso, la única contingencia que la Orden había ideado en la época de Amberley consistía en enfrentarse al Invencible con una flota de la República liderada por un Jedi capaz de realizar meditación de batalla y apoyada por suficientes Jedi para mantener a raya el aura de terror de Darkain, mientras desplegaban un equipo de exterminio a bordo de la nave para matar a Kain, o al menos distraerlo lo suficiente como para que no pudiera influir en la batalla del vacío. Este era el tipo de táctica que se había utilizado contra personajes como Darth Revan, y habían estimado que el equipo necesitaría varios maestros Jedi para tener alguna posibilidad de éxito. En su opinión, la mayoría de los maestros Jedi habrían tenido dificultades para superar a Jurgen si hubieran intentado esa táctica. El droide de combate había abatido a muchos asesinos Sith enviados tras su maestro por señores Sith rivales, y Amberley tenía conocimiento de que había matado personalmente a varios de dichos señores. En cualquier caso, el Consejo Jedi era muy consciente de que un ataque frontal contra Darkain no era una opción viable, aunque solo fuera porque intentarlo podría provocar un nuevo cisma, debido a que los Sith-Kainitas estaban haciendo algo que todo Padawan, caballero y maestro que alguna vez había estado en el borde exterior había considerado hacer antes. Los guardianes del templo vigilaban a ambos grupos, y la policía de Coruscant se aseguraba de que permanecieran separados para evitar disturbios en las escaleras del templo Jedi. Se apartaron ante Amberley y Celeste, que vieron sus sables de luz, y subieron juntas las escaleras antes de atravesar el edificio. El Consejo Jedi ya los estaba esperando cuando llegaron a la cima de la aguja. El maestro Plo Koon asistió mediante un holograma, mientras que el resto estuvo presente en persona. Caballero Bail, los saludó el maestro Windu mientras las puertas se cerraban tras ellos y tomaban posición en el centro del círculo. Y Caballero Morne. Bienvenidos de nuevo, ambos. Yo no soy caballero, maestro, dijo Celeste, con la mirada baja. Nunca fui nombrada caballero formalmente. Conocemos tu historia con el Covenant, le aseguró el maestro Windu. Si bien tu entrenamiento fue, sin duda, poco convencional incluso para los estándares de tu época, este consejo cree que tu sacrificio para neutralizar la amenaza del talismán Muur demuestra sobradamente tu valía como caballero Jedi. La única razón por la que no te ascendemos al rango de maestro es porque, hasta donde sabemos, aún no has tenido un Padawan. Ya veo, dijo Celeste. Gracias, maestro. El informe del caballero Bail ya nos contó lo que te sucedió, continuó Windu. No te pediremos que lo repitas. Claramente fue una experiencia traumática. Bien, lo has hecho, dijo Yoda con suavidad. Tu sacrificio ha sido un gran servicio a la galaxia. Celeste vaciló, tomada por sorpresa. Estás en casa, continuó Yoda. Ahora es momento de descansar. La Orden se siente honrada de tenerte. Pero si decides lo contrario, ya has hecho más de lo que nadie podría pedir por la galaxia. Los sanadores desean reunirse con usted, dijo Windu en medio del silencio que siguió a la declaración del gran maestro. Cuando terminemos aquí, caballero Bail, por favor, acompañe al caballero Morne a las salas de sanación. Por supuesto, amo, asintió Amberley.
ya había planeado hacer precisamente eso. Gracias, maestros, dijo Celeste con una reverencia. Yo, lo pensaré. Debo confesar que todo esto todavía me parece irreal. Si necesitan ayuda o consejo, no duden en pedírnoslo a cualquiera de nosotros, dijo el maestro hindú. Es lo mínimo que les debemos por su gran sacrificio. Celeste asintió de nuevo, pero permaneció en silencio. Amberley sentía que las emociones la desbordaban. A pesar de todo lo que había hecho en su vida, nunca se había encontrado en esta situación, recibiendo el agradecimiento y el reconocimiento del mismísimo Consejo Jedi. Ahora bien, hablemos de las consecuencias de lo sucedido. Para empezar, ¿estamos seguros de que dejar que Darkain conserve el talismán de Muur sea la mejor opción?, preguntó el maestro Mundi. ¿Comparado con qué?, respondió el maestro hindú. Llevarlo a Coruscant sería increíblemente peligroso. Aquí hay miles de Jedi, cualquiera de ellos podría convertirse en un recipiente de Muur, con lo que tendría billones de seres conscientes para transformar en su nuevo ejército. Además, las bóvedas del templo fueron violadas al menos una vez durante los últimos 3000 años, señaló Plo Koon, mientras que la bóveda de Perlia permaneció intacta hasta hace muy poco. Y desde entonces, Darkain no ha hecho más que aumentar la seguridad alrededor del templo Sith. Y les aseguro que Darkain no usará el talismán, interrumpió Amberley. Si fuera el tipo de Sith capaz de recurrir a tales métodos, ya habría abierto su bóveda y el borde exterior sería un páramo desolado. Eso puso fin a la discusión de forma bastante abrupta, ya que todos los miembros del consejo percibieron la absoluta sinceridad de Amberley sobre el asunto. Ella no sabía todo lo que Ciapas había guardado bajo su templo, principalmente porque no necesitaba más pesadillas, pero sabía lo suficiente como para comprender que la galaxia no estaba preparada para que todo el contenido de la bóveda se liberara de golpe. Con toda probabilidad, nunca lo estaría. Tengo otra pregunta, dijo el maestro Trevor. ¿Cómo sabía Cain lo que había en Heble? Ni siquiera los archivos del templo contienen información sobre el talismán de Muur ni sobre lo que ocurrió en esa luna helada, y los sucesos que llevaron al cautiverio del caballero Morne ocurrieron siglos antes de su época. Lo único que pude averiguar es que se trataba de un puesto de avanzada mandaloriano al comienzo de la cruzada revanchista. Tengo una teoría al respecto, dijo Celeste, sorprendiendo a Amberley al hablar. Si no me equivoco con la cronología, la mazmorra de Dreipa fue excavada y abierta poco antes de que Darkain partiera hacia Heble. Creo que debió haber percibido el regreso del talismán a la galaxia. Claro, no hubo mucha gente que se transformara en Rakghouls, pero el resurgimiento de un espíritu como Carnes Muur seguramente generó repercusiones en la fuerza que él pudo detectar. No percibimos tal perturbación, dijo el maestro hindú, frunciendo el ceño. Aunque, nuestra visión ya se ha visto nublada por los remolinos en la fuerza causados por Darkain y sus compatriotas, hasta el punto de que solo podemos percibir las acciones de personas como él, su aprendiz y Lord Rat. Pero el propio Cain estaría más acostumbrado a discernir a través de tales perturbaciones gracias a su experiencia en las grandes guerras galácticas. Eso tenía sentido, Amberley tuvo que admitirlo. De hecho, era muy probable que así hubiera sido. Claro que Ciapas creía haber elegido Heble de una lista de posibles objetivos proporcionada por Malden porque le había parecido una misión aburrida y segura que, además, contribuiría a la guerra contra los Ut. En la mente de Amberley, la fuerza claramente había guiado su decisión, llevándolo a donde se le necesitaba. Un día, se prometió a sí misma, lograría que él lo viera y lo aceptara. Era una promesa que se había hecho muchísimas veces, pero que aún estaba decidida a cumplir. Dejemos el asunto de Heble a un lado por ahora, dijo el maestro Trevor. A estas alturas, el talismán está a salvo en la bóveda cainita de Perlia, y es poco probable que Darkain nos deje tomarlo, así que el tema es irrelevante. Hay algo más que me gustaría que discutiéramos. Maestro Plo Koon, se dirigió a la proyección holográfica de su colega, he leído su informe sobre lo sucedido en Cigerría. Si bien el rescate de los cautivos se llevó a cabo con la mayor profesionalidad posible, ¿por qué dejó a un grupo de niños sensibles a la fuerza en manos de los cainitas? Porque eran demasiado mayores para que los acogiéramos en la orden, respondió el Keldor sin rodeos. El más joven era mayor que Anakin Skywalker cuando Qui-Gon lo presentó ante este consejo, aunque no por mucho, y no lo dirías al verlos, desnutridos como estaban, añadió con tono sombrío. Sin embargo, al mismo tiempo, eran demasiado fuertes en la fuerza como para tratarlos como a los demás niños rescatados de las minas de esclavos cigerrianas. Necesitaban entrenamiento en los caminos de la fuerza para evitar hacerse daño a sí mismos y a los demás.
Así que hice lo que creí mejor y ayudé al acólito Nux a cuidarlos y llevarlos a Perlia. Sus intenciones son buenas, pero su experiencia con niños es limitada. Esa era sin duda una forma de decirlo, pensó Amberley con pesimismo. Ni siquiera encontrar la luz había borrado milagrosamente los años de trauma que Nux había sufrido antes de la caída de la Academia Siten Corriban. De entre todos los acólitos de Chiapas, él era en quien más confiaría con un grupo de niños, sensibles a la fuerza o no, pero ese listón no era precisamente bajo, sino más bien un peligro de tropiezo bueno, no en los infiernos corellianos más profundos, pero sí en los más superficiales. Hubo días, no muchos, porque había sido una tremenda muestra de confianza, pero algunos, en los que lamentó haberle preguntado a Chiapas sobre su aprendizaje, porque había cierto conocimiento que podía reajustar drásticamente sus estándares sobre lo terribles que podían ser los seres sensibles. Dark Cain y Nux no repetirán los pecados que les fueron infligidos, dijo Yoda con expresión grave. Sin embargo, la experiencia del Señor del Terror como maestro es limitada. Su aprendiz, Bailin, es una rara excepción. No creo que Cain vaya a enseñarles a estos niños personalmente, dijo Amberley. Para empezar, está demasiado ocupado. Me parece más probable que delegue la tarea en sus discípulos, y creo que Nux probablemente se ofrecerá voluntario para liderar la iniciativa. Se esforzó mucho por no pensar en cómo serían, por ejemplo, los intentos de Nefertari de enseñar a un grupo de niños impresionables a usar la fuerza. Estos niños son solo los primeros, si es que se les puede llamar así, advirtió Plo Koon. Los Sith del Imperio reclutaban a personas mucho mayores que nosotros. De hecho, creo que Darth Imperius no ingresó en la Academia de Corriban hasta que ya era adulto, ¿no es así, caballero Bail? Es cierto, confirmó. Por lo que supe de él, que, dicho sea de paso, podría no ser más que propaganda, de hecho fue traído a Corriban como esclavo tras descubrirse su potencial en la fuerza. Sonrió levemente. Entiendo que nadie esperaba que llegara a nada antes de que otro estudiante lo matara, pero se labró una reputación como un hombre que desafió todas las expectativas. Los maestros Jedi del Consejo eran demasiado dignos para reírse de eso, excepto Yoda. Volviendo al tema, dijo Plo Koon, a medida que crezca la influencia de los Kainitas, también lo hará su número. Ya hay sensibles a la fuerza que, al no ser detectados por la Orden, han viajado a Perlia para unirse a ellos, ya sea para reforzar su poder en la guerra contra los Ut, o porque buscan poder personal o comprender mejor sus propias habilidades. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó el maestro hindú. Creo que deberíamos considerar aumentar el límite de edad para los nuevos estudiantes, dijo Plo Koon. Entiendo por qué se modificaron nuestras políticas de reclutamiento tras las reformas de Rurusan. En aquel entonces, nuestros predecesores buscaban evitar otro cisma que sumiera a la galaxia en una guerra civil. La idea de que la Orden misma se convirtiera en una amenaza para la República era intolerable, y criar a la siguiente generación desde la infancia se consideraba la mejor manera de evitarlo. Pero si bien el número de Jedi caídos desde entonces es sin duda mucho menor de lo que indican nuestros registros, creo que ese enfoque ya no es válido ahora que existe una orden Sith activa en la galaxia. Amberley sintió la sorpresa de los maestros, no por la sugerencia en sí, pues seguramente ya lo habían pensado, sino por el hecho de que Plo Koon se hubiera atrevido a mencionarla. La tradición siempre había sido un pilar de la Orden Jedi, especialmente después de 1000 años de paz que les habían permitido acostumbrarse a la idea de que su forma de hacer las cosas simplemente funcionaba. Tiene razón el maestro Plo Koon, dijo Yoda antes de que nadie más pudiera intervenir. Debemos reflexionar sobre esto. Pero pospongan la visita del caballero Morne a los salones. Allí no hay necesidad. Gracias, maestro Yoda, dijo Amberley, haciendo una reverencia. Le dejamos que reflexione. Estoy a su disposición si necesita mi opinión sobre el asunto. Después de eso, abandonó el consejo y acompañó a Celeste hasta los sanadores mentales. Sabía dónde estaban gracias a que había llevado allí a las víctimas del brutal control mental de Baran. Las salas de curación estaban ubicadas en el cuadrante suroeste del templo y eran el dominio de los sanadores Jedi y del cuerpo médico. Instantes después de su llegada, fueron interceptados por una Twi'lek de piel azul que vestía la túnica de una sanadora Jedi. Exteriormente, nada la distinguía de los demás sanadores que se movían por los pasillos, pero el sutil respeto que todos le profesaban revelaba su posición como alguien importante. Hola, Knight Bail, saludó a Amberley con cierta brusquedad, antes de que su mirada se posara en Celeste. Hola, sanadora Che, respondió Amberley. Como sin duda ya sabrá, soy Celeste Morne, una Jedi de una era incluso más antigua que la mía.
Celeste, soy Bokara Che, sanadora principal de la Orden Jedi. Saludos, sanador Che, dijo la mujer más joven, al menos físicamente, haciendo una reverencia. Deberías haber venido enseguida, dijo la sanadora con el ceño fruncido, examinando a Celeste de arriba a abajo. Necesito hacerte algunas pruebas. Asegurarme de que tienes las vacunas al día. Sí, le hicimos un chequeo en la enfermería de nuestra nave de camino desde Heble, interrumpió Amberley con una sonrisa. Dado que se había desmayado por el cansancio. ¿Tienes los datos? Aquí tienes, dijo Amberley, entregándole un datapad al sanador jefe. Las instalaciones médicas del Hijo del Terror distaban mucho de ser las mejores de la galaxia, pero al menos habían sido suficientes para un chequeo básico. Continuaron su camino, mientras la sanadora Che leía el datapad. Al dirigirse hacia lo que Amberley suponía que era la habitación que Bokara había preparado para un examen más exhaustivo de Celeste, pasaron frente al ala de los salones reservada para las víctimas del control mental de Baran. Amberley hizo una pausa. Incluso allí, en este lugar de tranquilidad y recuperación, podía percibir los ecos del tormento de los seres que recibían tratamiento. Claro, algunos, quizás la mayoría, habían sido criminales antes de caer bajo la influencia de Baran, pero nadie merecía que le arrebataran su libre albedrío y que sus cuerpos se convirtieran en marionetas casi sin mente. ¿Cómo están?, preguntó en voz baja. Bokara levantó la vista del datapad, y su expresión se suavizó. Mejor, respondió el curandero. Algunos incluso han logrado vocalizar de forma independiente desde su última visita. Bien, dijo Amberley. Amberley se quedó sin palabras, repentinamente abrumada por una oleada de dolor tan intensa que rompió la serenidad del templo y casi la hizo caer de rodillas. De hecho, se habría caído de no ser porque Celeste la sujetó y la ayudó a mantenerse en pie. Caballero Bail, exclamó Bokara alarmada mientras se acercaba, con una mano levantada y ya invocando a la fuerza para que le proporcionara curación si fuera necesario. ¿Estás bien? Ella asintió, sin confiar en su propia voz en ese momento, y parpadeó para ahuyentar las lágrimas que se formaban en sus ojos. Las emociones no habían sido suyas, las había sentido a través de la fuerza, fluyendo a través del vínculo que compartía con, Me temo que tengo que dejar a Celeste a tu cuidado, le dijo a Bokara, soltándose suavemente del agarre de Celeste. Necesito llegar a una estación de comunicaciones inmediatamente. La sanadora frunció el ceño mientras examinaba a la caballero en busca de heridas, luego asintió y, a regañadientes, la dejó ir, dándose cuenta de que no podía retener a Amberley en los pasillos para realizarle más exámenes sin recurrir a la fuerza. Con un rápido gesto tranquilizador a Celeste, Amberley se marchó caminando lo más rápido que pudo sin correr. Antes, Amberley habría necesitado concentrarse para identificar de qué vínculo provenían esas emociones. Tenía muchos amigos en la Orden, y si no fuera porque ya estaba inconsciente en un tanque de coltó cuando el Invencible emergió del hiperespacio, la conmoción de la ruptura abrupta de esos vínculos a través de la fuerza seguramente la habría dejado inconsciente. Ahora, solo tenía un vínculo de ese tipo, mientras que otros se desarrollaban lentamente con los Jedi que habían sido enviados a Perlia. Así que sabía de quién era el dolor que había sentido, tan intenso que había eclipsado por completo el miedo y el afecto constantes que normalmente emanaban de él. Necesitaba llamar a Chiapas. No parecía que estuviera en peligro, pero algo le había sucedido y necesitaba saber qué. El capitán Terk había servido en la flota naval de la Federación de Comercio durante más de una década, desde que se graduó de la Academia Naval en Neimoidia. Había ascendido rápidamente, ni demasiado rápido ni demasiado lento, debido a su competencia pero a la falta de un mentor entre los líderes de la Federación que impulsara su ascenso. No se sentía mal por ello. Su puesto actual le proporcionaba un salario más que generoso, y el mando de un Ukreulig no era algo que se pudiera menospreciar. Aún así, era tan ambicioso como cualquier neimoidiano que decidiera abandonar su planeta natal para buscar fortuna entre las estrellas, formando parte del mayor consorcio mercantil que la galaxia había visto en siglos. Por eso, cuando el mismísimo Nute Gunray lo contactó para pedirle ayuda con un asunto delicado, aceptó sin dudarlo. Puede que la estrella del virrey se hubiera atenuado un poco desde el desastre de Naboo años atrás, pero seguía siendo el líder indiscutible de la Federación de Comercio, aunque solo fuera por el hecho de que ningún posible rival había surgido aún tras la desaparición de toda la dirección en Eriadu. Por eso Terk y su nave, la Aliento Dorado, esperaban en un sistema estelar desierto del borde exterior. Pensándolo bien, se arrepintió. Probablemente debería haber pedido más detalles antes de acceder a la petición del virrey.
No es que se hubiera negado aunque lo hubiera sabido, pero habría exigido una mayor participación en los beneficios de la empresa. Tenemos señales de naves que salen del hiperespacio, anunció uno de los pocos neimoidianos que se encontraban en el puente de mando de la nave, levantando la vista de su consola. La ya reducida tripulación orgánica del Aliento Dorado se había reducido aún más para esta misión. Cuantos menos individuos cuyas mentes no pudieran ser borradas mediante un comando informático, mejor. Los 10 conocían su propósito allí, y estuvieran de acuerdo o no, estaban dispuestos a aceptar el dinero de Nutegunray y guardar silencio. Muéstramelo, ordenó Terk, y el holoproyector en el centro del puente cobró vida. En cuestión de segundos, 6 naves emergieron del hiperespacio, y las computadoras del Aliento Dorado procesaron los resultados de sus escaneos para mostrar sus especificaciones estimadas. A diferencia de la Federación de Comercio, los cárteles carecían de uniformidad en sus naves. Si bien existían astilleros en el borde exterior que vendían a los UT y sus grupos subordinados sin cuestionar nada, se trataba de negocios pequeños, dirigidos por técnicos deshonrados, autodidactas o incluso esclavizados. Como resultado, las naves piratas solían ser una mezcla heterogénea de marcas desconocidas en el núcleo, además de naves civiles robadas y modificadas. De las 6 naves que acababan de llegar, 4 eran fragatas, mientras que las 2 restantes eran enormes cargueros, diseñados para transportar la producción industrial de todo un mundo a través de las estrellas. Todas presentaban señales de daños de batalla y reparaciones apresuradas, y Terk se preguntó con amargura cuánto tiempo hacía que habían caído en manos de sus actuales amos. «Salúdenlos», ordenó Terk. Segundos después, una vez establecida la conexión, exclamó: «Naves recién llegadas al sistema, aquí el Capitán Terk del Aliento Dorado. Identifíquense». «Hola, Aliento Dorado», respondió una voz áspera, con ese acento básico tan marcado que delataba los años pasados en cantinas de mala reputación en el borde exterior. «Soy el Capitán Uifen de la Ola Negra. Ya sabes por qué estamos aquí, Terk». «No sé nada de eso», replicó. «Envié los códigos que le proporcionaron a su empleador». por supuesto», rió el canalla. «Enviando los códigos ahora mismo». Se produjo una tensa pausa mientras la Ola Negra enviaba largas cadenas de caracteres, que luego se comparaban con los códigos almacenados en las bases de datos del Aliento Dorado. Durante ese tiempo, la tripulación permaneció alerta y preparada para la batalla. Siempre existía la posibilidad de que alguno de los numerosos rivales y enemigos de su cliente se hubiera enterado de la reunión y hubiera enviado su propia flotilla con antelación para apoderarse de la recompensa que debían entregar. «Los códigos son correctos, capitán», anunció finalmente un oficial del puente. La tensión disminuyó, pero solo ligeramente. Una traición seguía siendo posible, aunque Terk no veía que podrían ganar los mercenarios con ello. «Entendido. Blackwave, los códigos han sido confirmados. Les enviamos instrucciones. Coloquen sus naves de carga en posición para que podamos comenzar la transferencia». «De acuerdo». «Un momento. No estamos acostumbrados a que las cosas vayan tan bien cuando adquirimos cargamento de buques mercantes». El otro capitán soltó una risita ante su propio intento fallido de broma, mientras que la tripulación del Aliento Dorado se irritó al recordar que, en cualquier otra circunstancia, estarían luchando contra la Ola Negra y sus aliados. A pesar de las advertencias de Uifen, las demás naves no tardaron en posicionarse. A la orden de Terk, las bodegas de carga del Aliento Dorado se abrieron y sus escudos se desactivaron, dejándolas expuestas al vacío. Momentos después, cientos de transportes multitropas flotaban en el vacío entre las naves, impulsados por rayos tractores de la flotilla UT. Era un espectáculo majestuoso, tuvo que admitir Terk. Mundos primitivos enteros podrían ser sometidos solo con las fuerzas contenidas en estos transportes multitropas. Aunque, por supuesto, ese no era su propósito. Los cárteles contaban con mercenarios de sobra para tal tarea. El traslado completo duró más de 1 hora, durante la cual la tripulación de Terk trabajó para ajustar la posición del Aliento Dorado contra la deriva de los transportes de carga para evitar accidentes. Una vez finalizado, Uifen volvió a llamar. «He confirmado la recepción de 1340 transportes», dijo. «Lo cual coincide con lo que me habían dicho que esperara». 150.000 droides de combate, tal como se acordó, respondió Terk. La Federación siempre cumple sus contratos, incluso los que no existen oficialmente. Aquí están los códigos de mando. El neimoidiano pulsó una serie de botones en su consola, y los datos se transmitieron directamente a la de Uifen en la Ola Negra. Le llevó un momento revisarlos. Claramente no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo.
Bueno, todo parece estar en orden, dijo finalmente. Fue un placer hacer negocios con usted. Espero que esté satisfecho con su compra, respondió el capitán de la Federación con la mayor diplomacia posible, y cortó la comunicación antes de que Hui Fen pudiera decir algo más. Llévenos a casa, ordenó a la tripulación, y el aliento dorado comenzó a moverse hacia el hiperespacio, sin perder de vista a la flotilla del cartel mientras hacía lo mismo. Estrictamente hablando, Terry desconocía el uso que se le daría a los B-1. Pero no hacía falta ser un genio para deducirlo. Solo podía haber una razón por la que un grupo de asaltantes afiliados a los cárteles quisiera apoderarse de decenas de miles de unidades de combate totalmente incapaces de sentir miedo o desobedecer, luchar contra los Sikainitas y sus esfuerzos por expulsar a los cárteles del borde exterior y acabar con la esclavitud. A decir verdad, Ter no tenía una opinión firme sobre la esclavitud en el borde exterior. Comprendía los incentivos económicos que la originaban. Personalmente, pensaba que los droides eran una alternativa mucho mejor. A la larga, eran más fiables y económicos, sin el riesgo de rebelión. Sin embargo, la mayoría de los mundos del borde exterior carecían de la industria necesaria para reemplazar su mano de obra con droides especializados. Como resultado, los mundos más productivos de la región dependían en gran medida de ellos para satisfacer la insaciable demanda de diversos recursos del borde medio y los mundos del núcleo, algo de lo que la Holonet había hablado sospechosamente muy poco mientras cubría la cruzada de Arcaín contra los cárteles y la esclavitud en general. Ter desconocía el precio que los cárteles pagaban por el ejército de droides, que figuraría en los registros de la Federación de Comercio como perdido en tránsito debido a un accidente estelar, cuyos detalles quedarían ocultos bajo la autoridad del virrey. Suponía que debía ser al menos varias veces su valor de mercado, para compensar la necesidad de mantenerlo en secreto, la paga extra por riesgo para la tripulación y el riesgo de provocar la ira de los Sikainitas. Al final, sin embargo, no le importaba. Preocuparse por las consecuencias a largo plazo de la guerra entre Darkain y los cárteles UT era asunto de personas muy superiores a él en la Federación de Comercio. Y si la Federación obtenía ganancias vendiendo droides a los UT para que lucharan en su guerra, y él casualmente recibía una parte de las ganancias, bueno, simplemente era un buen negocio. Y a la Federación de Comercio solo le importaban los buenos negocios. Loto Minor se había ganado su apodo de Mundo Basura, pensó Savage mientras observaba a través de la ventana de observación cómo la nave descendía por la atmósfera superior del planeta. Auténticas montañas de basura se elevaban hacia el cielo anaranjado, y los incendios, provocados por generadores averiados y derrames químicos, se propagaban sin control, creando nuevas columnas de humo que se elevaban y contribuían a la ya contaminada atmósfera. El amuleto que llevaba en el pecho palpitaba, y sintió un tirón en su mente, atrayendo su atención hacia el páramo que se extendía a sus pies. Su presa estaba cerca, y Savage reprimió una oleada de expectación. No era momento de perder el control, pues su misión estaba a punto de comenzar. El amuleto era un regalo de la madre Talcin, que contenía la sangre mezclada de salvaje y feral. La madre del clan lo había encantado para indicarle la dirección del único otro varón datomiriano en la galaxia que compartía su sangre. Su hermano desaparecido, llevado de Datomir hacía tanto tiempo que para los hermanos Opres no era más que un vago recuerdo. Según Madre Talcin, Maul había sido entregado a un Sith que llegó a Datomir muchos años antes del regreso del Invencible, quien trajo consigo a Darkain y sus legiones. A diferencia del Señor del Terror, este Sith se acercó a las Hermanas de la Noche para aprender de ellas, en lugar de aplastarlas y obligarlas a servirle. Por supuesto, Madre Talcin no era tonta. Sabía que este Sith, este Lord Sidious, solo las estaba utilizando para su propio beneficio, pero también había percibido su gran poder, por lo que había accedido a sus peticiones. Más tarde, ella le había dado a Maul porque él quería un aprendiz, y ella había intentado colocar a un hijo de Datomir en el linaje de Bane. Con el tiempo, esperaba que Maul pudiera derrotar a su maestro, y que el linaje de las Hermanas de la Noche reclamara el trono de Señor Oscuro de los Sith. Ese plan aparentemente fracasó cuando Maul desapareció hace 6 años, oculto incluso a la vista de Madre Talcin, quien lo creyó muerto y lamentó la pérdida de otro de los hijos de Datomir. Pero cuando el lado oscuro se despertó con el regreso de Darkain y sus seguidores, Madre Talcin profundizó más que nunca en sus visiones en busca de una manera de proteger a Datomir de los Sith conquistadores, y detectó un leve atisbo de la presencia de Maul. Por eso había enviado a las Hermanas de la Noche de vuelta a Datomir para encontrar a Savage y Feral. Aunque finalmente hubiera sido derrotado, Maul había aprendido de un Lord Sith.
Sin embargo, si los dos hermanos de la noche querían tener alguna posibilidad de traerlo de vuelta al clan, primero necesitaban entrenamiento. El último mes había sido intenso. Él y Feral habían sido llevados a Naluta, donde la madre Talcin los había entrenado en los caminos de la fuerza. Los dos hermanos de la noche aprendieron rápidamente, ayudados por las diversas pociones alquímicas que ella les daba, hechas con ingredientes que ambos Zabrak preferían ignorar. Donde Feral había sido el más pequeño de la aldea, ahora era casi tan alto como Savage antes de sus propias mejoras, y su figura más delgada desmentía su fuerza. Se habían entrenado en las arenas privadas del Palacio de Marlo, luchando contra bestias y mercenarios. Su destreza en la batalla contribuyó a consolidar la posición de Madre Talcina en la corte de los Ut. Marlo quedó tan impresionado por su habilidad que les regaló sables de luz de su colección personal, reliquias de campos de batalla de antaño. Y, cuando Madre Talcin se lo pidió, les proporcionó una nave para que viajaran en busca de su hermano desaparecido, cuya ubicación aproximada había determinado mediante rituales de adivinación. Aterricemos aquí, le ordenó a la piloto, una mujer humana llamada Anar, que al parecer había servido como enviada de Marlo a Datomir cuando Elud buscó por primera vez la ayuda de las hermanas de la noche contra Darkain. De acuerdo, respondió ella, con el ceño fruncido por la concentración. Savage no tenía ni idea de cómo pilotar una nave, pero incluso él sabía que aterrizar en el caos, que era la superficie del Loto Minor, no era tarea fácil. Quédate en la nave, le ordenó a Anar. Cariño, dijo con voz arrastrada, no me pagarías lo suficiente para que me metiera en ese lío. El hedor era horrible. Como todo hermano de la noche, Savage estaba acostumbrado a trabajar con animales y en el campo, pero nada lo había preparado para el olor acre que impregnaba todo en Loto Menor. Y luego estaba el polvo, tan denso que Savage pensó por un momento que se asfixiaría. Antes de que eso sucediera, Feral le entregó algo. Savage bajó la mirada y vio que era un respirador, idéntico al que su hermano ya llevaba puesto. Con un gruñido de agradecimiento, se lo puso y respiró hondo, aliviado, antes de revisar el amuleto de nuevo. Resplandecía, y podía sentir cómo lo atraía hacia adelante. Está cerca, dijo en voz alta. Entonces, pongámonos en marcha, respondió Feral. No quiero que permanezcamos en este planeta más tiempo del necesario. En las sombras se movían bestias, alimañas que habían llegado al Loto Minor a bordo de los restos de los naufragios y que, de alguna manera, habían logrado sobrevivir, como siempre lo hacía la vida. Huían de los dos hermanos, temerosas de la luz de sus sables de luz. Generación tras generación en este pozo de inmundicia les habían enseñado que las luces brillantes eran peligrosas, pues significaban electricidad, radiación o simplemente exposición. Ignoraron a las alimañas mientras se abrían paso a través del laberinto de inmundicia y metal oxidado. Cuando regresemos, tendremos que ir a ver a un médico, solo para asegurarnos de que no nos hayamos contagiado de nada, gruñó Feral mientras trepaban por un tramo de terreno particularmente difícil que, a menos que Savage se equivocara en su suposición, alguna vez había sido parte de un acorazado. Si crees que eso es lo mejor, respondió Savage, antes de alzar una mano para que se detuvieran. Espera. ¿Oyes eso? Sí, respondió Feral, mirando a su alrededor. Creo que tenemos que escondernos ahora. Bajaron y se ocultaron entre las sombras, justo a tiempo para que apareciera a la vista la fuente del ruido que ambos habían estado escuchando. Enormes máquinas cuadrúpedas merodeaban por el páramo, alimentándose de los restos de las naves abandonadas y engulléndolos con sus fauces siempre ardientes. Parecían lentas, pero su enorme tamaño las hacía aún más rápidas que los dos hermanos, que podían moverse a pie. Observaron como uno de los titanes metálicos ascendía a la cima de una de las montañas de metal oxidado justo cuando otra nave pasaba por encima y descargaba su cargamento de chatarra, que cayó directamente en las fauces ardientes de la criatura. ¿Qué son estas cosas?, susurró Savage mientras se escabullían entre los enormes colosos. No percibo nada vivo en ellos, murmuró Feral, con el rostro tenso por la concentración. Creo que son máquinas, creadas en su día para buscar piezas valiosas entre la basura que se acumula en este mundo. Más tarde, se cruzaron con una tribu de seres inteligentes locales, pequeñas figuras diminutas que vestían túnicas andrajosas y cibernética primitiva. Al principio, parecía que podrían pasar sin problemas, pero los lugareños los atacaron, obligando a los dos hermanos a defenderse. Acabaron con más de 20 de sus atacantes antes de que el resto se dispersara, y Feral impidió que Savage los persiguiera. Potencialmente había miles de ellos por todo el planeta, y no estaban allí para eso, sino para encontrar a su hermano desaparecido.
Y entonces, como era evidente que este mundo estaba maldito, comenzó a caer una lluvia ácida que empezó a corroer sus ropas a una velocidad alarmante, obligándolos a buscar refugio o arriesgarse a derretirse. Se refugiaron dentro del casco oxidado de algún tipo de transporte, sacudiéndose las gotas de líquido cáustico que se les habían pegado. Estaban a punto de sentarse a esperar a que pasara la lluvia cuando Ferral levantó una mano. «Espera, hermano». Miraba hacia abajo, a las placas de metal esparcidas por el suelo. «¿Hay algo?». Se arrodilló y tiró de los pesados trozos de metal. Con un gruñido, los apartó, dejando al descubierto un agujero que conducía a la oscuridad. «¿Cómo sabías que esto estaba ahí?», preguntó Savage. «Lo presentía», dijo Ferral encogiéndose de hombros. Savage asintió, aceptando la explicación sin comentarios. La fuerza podía hacer muchas cosas extrañas y se manifestaba de diferentes maneras en quienes la utilizaban. El amuleto palpitó. Savage se arrodilló, acercándose al agujero, y la atracción se intensificó. «Está ahí abajo», dijo. «Genial», suspiró Ferral. «Vámonos, entonces». Descendieron. Varias veces tuvieron que crear asideros y puntos de apoyo con la fuerza, podrían haber usado sus sables de luz, pero el metal al rojo vivo no era ni estable ni seguro. Una vez que aterrizaron, se encontraron en un laberinto de pasajes interconectados que parecían extenderse sin fin. «Algo excavó estos túneles», murmuró Ferral mientras caminaban, usando sus sables de luz para iluminar su camino. «Es imposible que sean naturales». «Tienes razón», respondió Savage, con una mano sobre el amuleto. Ahora ardía. «Y creo que sé qué, o quién, lo hizo». Ferral se llevó una mano a la oreja. «Escucha. Creo que puedo oír algo más que el crujido del metal y el derrumbe de los escombros». Savage hizo lo que le indicaron, apagando su sable de luz para que la oscuridad agudizara su oído. Tras un instante, comprendió de qué hablaba Ferral. Una voz murmuraba a lo lejos, resonando extrañamente por los pasillos hasta el punto de que era imposible discernir su procedencia. Invocando la fuerza, Savage llevó sus sentidos al límite, y la voz indistinta se convirtió en palabras. «Recuerda siempre que soy el miedo, recuerda siempre que soy el cazador». Entonces la voz se quebró en sollozos y lamentos. «Recuerda siempre que soy una porquería. Recuerda siempre que no soy nada». «¿Crees que es él?», preguntó Ferral mientras Savage abría los ojos y encendía de nuevo su sable de luz. «Tiene que ser así», respondió Savage. «Vamos». Encontraron a su presa en una gran caverna hueca, con un fuego de basura y materia orgánica desecada ardiendo lentamente en un pozo en el centro. Y al otro lado de ese pozo, su enorme figura proyectando sombras deformadas y monstruosas contra las paredes irregulares, estaba... «Oh, hermano», susurró Ferral al verlo. «¿Qué te ha pasado?». El ocupante de esta sórdida guarida subterránea se erguía sobre varias patas mecánicas, unidas con restos soldados y la fuerza. Parecían haber sido construidas con piezas recuperadas de los lugareños para asemejar el cuerpo de un arácnido, del cual emergía el torso de un zabral de piel roja, aunque devastado por años de inanición, con la piel estirada sobre músculos consumidos. «Hermano», gritó Savage. «Somos nosotros. Hemos venido por ti. ¿Te acuerdas de nosotros?». Maul se estremeció violentamente y se irguió hasta alcanzar su imponente estatura. Por un instante, se cernió sobre los dos hermanos, con los ojos amarillos brillando con una locura febril, como un demonio sacado de las historias que los hermanos de la noche se contaban alrededor de las hogueras en Datomir. Entonces sus piernas cedieron y se desplomó al suelo. «Hermano. Hermano. No tengo hermano», gimió lastimosamente. «No tengo a nadie. No tengo nada». Savage sintió un escalofrío de pavor recorrerle la espalda. ¿Qué le había pasado a Maul para que llegara a ese estado? Las heridas físicas ya eran bastante graves. El hecho de que hubiera sobrevivido con la parte inferior de su cuerpo cercenada por un sable de luz era prueba de la fuerza de Maul. Pero, ¿había logrado resistir solo para que su mente se hiciera añicos? «Hermano, es hora de volver a casa», dijo Ferral con dulzura, animando al maltrecho zabrak que tenían delante. «Madre Talcin te llama. Necesitamos tu ayuda para luchar contra los Sith». «¿Los Sith?», preguntó Maul, quedándose paralizado al pronunciar la palabra. «¿Los Sith?». «Sí, los Sith», asintió Ferral. «Amenazan Datomir. Necesitamos tu ayuda para defender a nuestra gente, hermano. Madre Talcin nos envió a buscarte y traerte de vuelta a casa». «Ella los encontró», susurró el loco, con una mezcla de alegría y terror. «Lo encontró. ¿Ahora cree que puede luchar contra él? ¿Luchar contra el monstruo?». «Sí», respondió Savage.
Ha encontrado aliados y ha reunido el poder de las hermanas de la noche, pero no ha sido suficiente. Por eso te necesita, no se le puede combatir. Chilló Maul. No se le puede vencer. Está en todas partes, lo ve todo. Todo lo importante. Todo lo que importa. Por eso vine aquí, a la tierra y al óxido. Para esconderme de su ira. Porque fracasé. No pude matar a los Jedi, no pude tomar a la reina, no pude tomar el mundo. No pude. Así que me escondí del castigo que me infligiría si supiera que seguía vivo. Porque no hay piedad. La piedad es una mentira que los débiles se cuentan a sí mismos para creerse fuertes. Sus palabras eran arrastradas y se convirtieron en una risa demente que duró varios segundos antes de que continuara. Y aún así ganó. Aún así consiguió todo lo que quería. ¿No lo ves? No se le puede derrotar. Incluso en la derrota, encuentra la victoria. Algo no cuadra, murmuró Feral. Maul lleva años desaparecido, aislado del resto de la galaxia en este lugar. No puede haberse encontrado con Caín ni con sus seguidores. Oh. Por supuesto. Feral tenía razón. Debe estar hablando del Sith que lo sacó de Dathomir y lo entrenó, le susurró Savage a su hermano. No de Caín. Susurros, susurros, susurros. Gritó Maul, acercándose sigilosamente y mirándolos fijamente con los ojos muy abiertos y enrojecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué secretos intentan ocultarme, hermanos? ¿Qué mentiras traman tejer a mi alrededor? Ninguno. Se apresuró a explicar Feral. Es solo que nos hemos dado cuenta de que el Sith del que hablas es diferente del que nosotros mencionamos. Maul hizo una pausa, con la cabeza ladeada por la confusión. ¿Qué? No. No, no, no. Eso no tiene sentido, murmuró para sí mismo. Solo queda un verdadero Lord Sith. Solo el maestro. Ahora hay otro, hermano, declaró Savage. Uno del pasado lejano, que ha regresado a la galaxia con un ejército y la nave de guerra más poderosa de la galaxia. Busca conquistar el borde exterior, y necesitamos tu ayuda para detenerlo. ¿Quién? Preguntó Maul. ¿Quién? Darth Caín, respondió Feral. El señor del terror. Caín, repitió Maul, como si saboreara el nombre. Caín, no conozco ese nombre. Sin embargo, encierra poder. El lado oscuro tiembla de anticipación al oírlo. Debiste haberlo sentido, continuó Feral. Cuando regresó, nos dijeron que todos los que habían tocado el lado oscuro lo sintieron, al igual que cuando desató todo su poder. Sí. Sí, ha habido cambios, murmuró Maul para sí mismo, moviéndose de un lado a otro alrededor del fogón. Cambios. Pensé que no eran más que sueños. Más pesadillas. ¿Me estás diciendo que eran reales? Así es, hermano, dijo Savage. Darth Caín ha regresado, trayendo consigo un ejército de antiguos soldados Sith, y ha comenzado su conquista del borde exterior. Entonces llévenme a casa, les susurró. Llévenme, con la madre Talzin. Por supuesto, hermano, dijo Feral, tomando suavemente la mano de Maul entre las suyas. Vamos. Salgamos de aquí. Fin del capítulo.